Muy buenas noches. Vamos entonces a continuar con el segundo medio de control que trajo nuestra ley 1437 del 2011, siguiendo un orden lógico y técnico para ahora estudiar en el artículo 136 el medio de control denominado control inmediato de legalidad. Si recuerdan, en el control de nulidad por inconstitucionalidad hacíamos una salvedad que era un control difuso de constitucionalidad porque la Corte Constitucional asumía directamente ese control automático de los decretos legislativos, entendido como tales aquel que firma el presidente con todos sus ministros para conjurar los estados de excepción. Asume plenas competencias constitucionales en las cuales es la Corte Constitucional, en virtud del principio de equilibrio de poderes, la que controla esos decretos legislativos. ¿Qué va a suceder entonces con aquellas decisiones administrativas generales que se desarrollen como producto de esos decretos legislativos? Esa es la pregunta puntual, que efectivamente es lo que estamos viviendo hoy en día. Ante este estado de pandemia que obligó al presidente de la República a asumir esas funciones constitucionales de expedir decretos legislativos. Entonces, pudiéramos decir que el control inmediato de legalidad está dirigido, destinado a controlar de manera automática los decretos o las decisiones generales, decisiones administrativas generales que se profieran producto de ese estado de excepción. No son los estados de excepción los que vamos a controlar, ni los que vamos a estudiar, porque recuerdo, reitero, enfatizo que los decretos legislativos son de competencia del control de la Corte Constitucional. Estos son los que se expidan como consecuencia de esos decretos de estados de excepción. ¿De acuerdo? Van a ser controlados de manera inmediata, su legalidad abstracta, por dos corporaciones. El Consejo de Estado, cuando sea producto de lo que pide el presidente de la República, y el Tribunal Administrativo del lugar donde se expidan los del orden territorial, es decir, los alcaldes o los gobernadores. Solamente ellos, esas dos corporaciones, tienen esa competencia funcional por Ministerio de Ley. ¿Cuál ley? El artículo 136 de la 1437 del 2011. Y ya venía en el artículo 20 de la ley 137 de 1994. ¿Cuál es esa ley 137 de 1994? La que desarrolla los estados de excepción. Esos tres estados de excepción que trae nuestra Constitución Política de 1991. El artículo 20 fue fundido, por decirlo así, fue recalcado, fue copiado en el artículo 136 de la ley 1437 del 2011 para que se dé una unidad de materia, una unidad conceptual, donde no existan controversias, donde no existan ningún tipo de controversias ni de contradicciones, y de existirlas, pues la norma posterior es el artículo 136 de 1437 del 2011, por su especialidad. Pero no vamos a tener ningún problema porque ambas normas están en el mismo sentido. ¿Qué pretende el legislador? Que esas decisiones administrativas generales en desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción tengan un control inmediato de legalidad que ejerce el Consejo de Estado si emanan de autoridades nacionales y el Tribunal Administrativo del lugar donde se expidan, si se trata de autoridades territoriales, llámese gobernador o llámese alcaldes. ¿Cuál es la característica de este medio de control para diferenciarlo del de nulidad por inconstitucionalidad? Aquí son los decretos que se profieran en virtud de los estados de excepción. Segundo, es un verdadero proceso judicial. Tercero, no hay demanda en forma porque es automático. Dentro de las 48 horas hay que remitirlo a esas dos corporaciones según el caso. No impide la ejecución de la norma. Es un control integral de decretos legislativos y tiene efectos de cosa juzgada relativa según el artículo 115
de la Constitución Política. Entonces, como podemos observar, no es nuevo, no lo trajo 1437 del 2011, ya existía en la ley 137 de 1994. Son producto de esa función administrativa como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción. Hay dos jueces naturales, Consejo de Estado si son del orden nacional, tribunales administrativos del orden territorial. Por ejemplo, si el decreto que expidió la señora gobernadora debía ir a control inmediato de legalidad al Tribunal Administrativo del Atlántico. Las autoridades competentes que lo expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada dentro de las 48 horas siguientes a su expedición. Y si no efectúan el envío, la pregunta, la respuesta es la autoridad judicial correspondiente aprenderá de oficio su conocimiento una vez lo conozca. Sin embargo, en Colombia, en este momento, el legislador guardó silencio y nadie esperaba que sucediera una circunstancia como esta, y es que por virtud de la emergencia mundial, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó la suspensión de todos los términos y solamente algunas corporaciones le dejó habilitado el conocimiento para las tutelas y los habeas corpus, como es el caso de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contenciosa. La Corte Suprema de Justicia hoy cierra todo su edificio, toda su competencia en suspensión de términos. El Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz también ha expedido un comunicado. Entonces, hoy vemos que el presidente de la República expidió un decreto en el cual deja sin competencia o dejó sin competencia supuestamente a esas autoridades territoriales que pidieron estos decretos producto de los propios decretos que ellos expidieron. Una circunstancia no contemplada, no imaginada siquiera por el constituyente primario, por el legislador, y hoy vemos como el expresidente de la Corte Constitucional, doctor José Gregorio Hernández, decía en su comunicación virtual, en sus redes sociales, decía que esos actos administrativos expedidos con anterioridad tienen plena validez porque son actos administrativos y solamente un juez de la República puede destruir su presunción de legalidad. Esta afirmación totalmente cierta. Recuerden que todos los actos administrativos por ministerio del artículo 88 de la ley 1437 del 2011 gozan de esa legalidad, ese privilegio de la legalidad, de la presunción de legalidad. Y solamente el juez natural es el juez contencioso, que en este caso, a través del control inmediato de legalidad, destruirá con sentencia de única instancia esa presunción. Fíjense que es una sentencia sin demanda, es un control automático, es un verdadero proceso judicial, como lo dijo el Consejo de Estado en una de sus jurisprudencias, como es la sentencia del 20 de octubre del año 2009, radicada con el número 11-00115-000-2009-00-594-00 de sala plena, donde recalca que el control inmediato de legalidad también tiene la siguiente característica: autonomía jurisdiccional, oficiosidad, tránsito a cosa juzgada relativa de la sentencia, y por ello decimos aquí que tampoco hay justicia rogada, ese principio toda vez que la competencia es de oficio, y precisamente lo que se resguarda es la unidad del ordenamiento jurídico, máxime si tenemos claridad que estos actos de carácter general o estas decisiones administrativas generales en desarrollo de estas medidas jamás podrán suspender los derechos fundamentales, como lo ha establecido la Constitución de 1991 y lo dice también el decreto, la ley, 137 de 1994 en su artículo 20 y en todo su articulado integral de la lectura del mismo, la cual recomiendo deben hacer. Vamos nosotros a encontrar que no hay caducidad bajo ninguna circunstancia en este medio de control oficioso, de oficioso conocimiento para revisar su legalidad, y
también tiene un trámite muy especial que está señalado en la ley en el artículo 185. Debemos recordar que este control de legalidad también fue sometido a varias revisiones, lo cual es completamente legal, es completamente ajustado a la Constitución política. Máxime, repito, y ya viene su tradición de la Ley 137 de 1994. Recibida la copia auténtica del texto de los actos administrativos a lo que se refiere el control inmediato de legalidad y que trata el artículo 136, la corporación no aprende de oficio, a su reparto interno, el magistrado ponente que le corresponda. Esa sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los magistrados de la corporación. El fallo será de sala plena, es de única instancia. Repartido el negocio, el magistrado ponente ordenará que se fije en la secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el término de 10 días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad de esa medida de carácter general. Adicionalmente, ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En el mismo auto, el magistrado que admite la demanda, el ponente podrá invitar a entidades públicas, organizaciones privadas, expertos en la materia relacionadas con el tema del proceso para que presenten por escrito su concepto y expida el fallo dentro del término previsto por la ley. Cuando para la decisión sea menester el conocimiento de los trámites que antecedieron al acto demandado y que sean relevantes para la decisión, el magistrado ponente podrá decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que considere conducentes, las cuales se practicarán por el término de 10 días. Y esto tiene una razón muy clara. Recuerden que los estados de excepción también son perentorios. Expirado el término de la publicación del aviso o vencido el término probatorio cuando fuere procedente, pasará al Ministerio Público para que dentro de los 10 días emita su concepto, y vencido el traslado para rendir concepto del Ministerio Público, el magistrado ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los 15 días siguientes a la fecha de entrada al despacho por secretaría por la respectiva sentencia. La sala plena de la respectiva corporación adoptará el fallo dentro de los 20 días siguientes, salvo que existen otros asuntos que gocen de prelación constitucional, como el habeas corpus, por ejemplo. Fíjense entonces cómo nuestro legislador diseñó este medio de control con unas características muy precisas. Vamos ahora a revisar de manera práctica algunas jurisprudencias recientes sobre este medio de control de nulidad por de control inmediato de legalidad. Es menester, para tener claridad de lo que hoy se expone, una sentencia muy interesante que considero que vale la pena que la revisemos, y es el control inmediato de legalidad que se le hizo al decreto 965 del 24 de marzo del 2010, que se refería a la financiación de los planes obligatorios de salud en los regímenes contributivo y subsidiado. Entonces, lo primero que tuvo en cuenta el Consejo de Estado es que ese decreto que se expidió producto de los estados de excepción no fuera más allá del contenido del estado de excepción, del decreto legislativo del estado de excepción, y que esté subordinado a ese decreto legislativo. Es decir, que guarde una delimitación dentro de la competencia material sobre el asunto del cual versa. Es interesante porque el Consejo de Estado aquí nos dice que debemos tener en cuenta que las personas frente a las cuales se regule, se destine ese decreto,
no afecte el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Ya que aquí vamos a recobrar esa teoría de los núcleos, donde el derecho fundamental pareciera una célula, y esa célula tiene un núcleo, y ese núcleo va a ser impenetrable por cualquier disposición. Ese núcleo nada lo va a poder limitar. En la teoría española hemos aprendido con el profesor Rodrigo Peces Barba, que es un profesor brillante que hace poco falleció, que tiene una obra maravillosa de la teoría de los derechos fundamentales, y allí explica, dentro de todas las teorías que los estudian, esa teoría del núcleo. Esa teoría del núcleo es impenetrable. Ese es el único derecho, es la única parte del derecho fundamental que la ley no puede limitar, y más en estos estados de excepción donde cobraría importancia esa remembranza del profesor Peces Barba, y que la Corte Constitucional asumió en Colombia, y que aquí vuelve el Consejo de Estado sobre esa teoría cuando nos dice que el núcleo no pueda ser afectado. Y de pronto leer una sentencia de manera desprevenida y que le hablen a uno del núcleo, es por eso que nosotros tenemos hoy como docentes, como profesores, como académicos, la responsabilidad de traer esa teoría del núcleo de los derechos fundamentales, de esa impenetrabilidad, que es lo que lo caracteriza, para que en situaciones como la de hoy que estamos viviendo los colombianos podamos observar que esa teoría de los núcleos es supremamente importante para hacer el test de legalidad, el control inmediato de legalidad frente a esas disposiciones generales que pudieran afectar en un momento dado dentro del poder del Ejecutivo, que recobra su competencia, su supremacía de manera respetuosa, y que el control de la rama jurisdiccional en cabeza de estas corporaciones, del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos, caso puntual, entre a revisar esa legalidad. Es interesante, y mire que la sala plena del Consejo de Estado, aquí en esta unificación, dice que los servicios que se prestan, que se cuestionan o que se reglamentan o que se revisan, mejor, no que se cuestionan, que se revisan, que ofrece el régimen contributivo y subsidiado, garantice la igualdad en la prestación de los servicios y la financiación del sistema integral de salud, de manera tal que se logre con las características de permanencia. Dentro de las razones para la declaratoria del estado de excepción, en ese momento se adujo el incremento de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud POS del régimen contributivo, lo cual compromete de manera significativa los recursos destinados a aseguramiento generado a un grave deterioro de la liquidez de numerosas entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras con relación a la sostenibilidad del sistema, que no se vea amenazado. Allí el Consejo de Estado, por razones naturales, no existía la ley 1437 del 2011, lo hizo con fundamento en la ley 137 de 1994, a la cual nos hemos estado refiriendo. La sala plena del Consejo de Estado de los Contenciosos Administrativos, con ponencia del doctor Marco Antonio Berilla Moreno, en el trámite que traía, en el 15 de octubre del 2013 sale la sentencia 11001 0315 2010 00390, donde el presidente de la República remite esos actos administrativos y se revisan en virtud del artículo 20 de la ley 137 de 1994, expedidas con el gobierno nacional con su ministro de Protección Social. Fíjense que ya no estamos frente a un decreto legislativo, sino un decreto del gobierno con fundamento en esos decretos legislativos. Lo firma con su respectivo ministro. No tiene la firma de todos los ministros, porque si la tuviera, repito, ya no sería competencia de la Corte del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional, porque no se trataría de un gobierno, de un decreto del gobierno, sino de un decreto legislativo. Se hizo con fundamento dentro de la competencia, se revisa el decreto y se revisa su legalidad, que no afecte concretamente, en este caso puntual, esa garantía reforzada de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales. Y el Consejo de Estado, mire cómo termina la parte resolutiva, a pesar de que no hay demanda.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decreta: declárese ajustado a derecho mientras produzca efectos o produjo efectos el decreto 965 del 24 de marzo de 2010, por medio del cual se reglamentó parcialmente el artículo 4 del decreto 132 del 2010 y se dictaron otras disposiciones, y que fue expedido por el Gobierno Nacional, Ministerio de Protección Social, el Presidente de la República, con la firma del Ministro de la Protección Social. Por las razones expuestas en la parte resolutiva, firma la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que son todos los magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso. Presidente, el doctor Alfonso Vargas Rincón, Hernán Andrade Rincón, Gerardo Arenas Monsalve, Hugo Bastidas Bárcenas Bermúdez, Lucía Janet Bermúdez, María Teresa Briceño, Susana Buitrago de Valencia, Estela Conto Díaz del Castillo, el doctor Mauricio Fajardo Gómez, la doctora María Elizabeth García González, de la sección primera, el doctor Enrique Gil Botero, de la sección tercera, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, de la sección segunda, Carmen Teresa Ortiz, Berta Lucía Ramírez, Danilo Rojas Betancourt, de la tercera, Jorge Octavio Ramírez Ramírez, María Claudia Rojas Lazo, de la primera, Jaime Orlando Santofimio, de la tercera, Olga Melida Valle, de la tercera, Guillermo Vargas Ayala, Marco Antonio Velilla, Luis Rafael Vergara Quintero, de la segunda, Alberto Yves Parreiro, Carlos Alberto Zambrano. Fíjense que están todos los magistrados, porque es la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en proceso de única instancia. Hay una sentencia, tiene la fórmula de la sentencia prevista en el hoy Código General del Proceso, en la Ley 270 del 96, y no hubo demanda sino la remisión por parte del Gobierno Nacional. Entonces, mis queridos colegas, hemos trabajado el control de nulidad por inconstitucionalidad. Recapitulando: no hay demanda, hay una sentencia, tiene unas características puntuales que vienen de la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, como lo establecimos ahorita. Son para decisiones administrativas de carácter general que fueron el desarrollo de los decretos durante los estados de excepción. Es un control inmediato, es un verdadero proceso judicial, tiene un trámite especial como lo vimos, es un control automático, son 48 horas la referencia, no impide la ejecución de la norma, y es un control integral de esos decretos expedidos de los decretos legislativos, y tiene cosas juzgadas relativas. Allí tienen la sentencia, tienen toda la jurisprudencia, la pueden consultar en la página del Consejo de Estado, por la búsqueda tradicional o búsqueda especializada, le dan control inmediato de legalidad, y allí pueden enriquecer y nutrir más este medio de control interesante, y que está previsto, repito, para situaciones como las que hoy se están presentando en la actualidad. Muchas gracias por su compañía, y las preguntas las pueden realizar a través del chat, y el link queda socializado para efectos de la consulta.